mis últimos minutos de vida, escribí aquella carta de mi puño y letra, confiando en que alguien pudiese llegar a leerla y entender así mi desesperación, esperando que alguien pudiese llegar a creer lo que allí narraba, y con ello, en mi inocencia. Durante los últimos 12 años he sido detective privado. Ganaba lo justo para poder malvivir en un pequeño apartamento de la 14, con la avenida de los Robles, en la pequeña ciudad de Bahía Negra. Me dedicaba sobre todo a los fraudes de seguros y a perseguir a maridos infieles. Trabajaba solo, vivía solo y pasaba la mayor parte del tiempo solo. Aunque no siempre había sido así. Pago 2 pensiones que lo demuestran. Ciertamente no puedo decir que fuese un tipo muy sociable. No me gustaba el ruido ni las aglomeraciones, y en general tampoco la gente. Por eso prefería la sombría y solitaria noche. Aunque con el tiempo trajo a mi vida algunos malos hábitos. Jugaba, bebía y fumaba demasiado. No echaba nada en falta. Disfrutaba de mi trabajo y la melancolía que lo acompañaba. Lugares repletos de vida y felicidad se convertían en inquietantes y fúnebres parajes en cuanto se ponía el sol, acogiendo también a todos los viciosos y depravados que uno pueda imaginar. El lado más oscuro del ser humano. Acabas entendiendo por qué los monstruos se esconden en la oscuridad. Había que conocer la noche para sobrevivir a ella. O te conviertes en un lobo, o te darán caza como a un cordero. Pero la historia de mi vida y mi excesivo gusto por el Jack Daniels nada tienen que ver con esto. Aunque yo entonces lo ignoraba, la pesadilla empezó el 23 de marzo de 2032. Unos padres preocupados me contrataron para buscar a su hija. Una cría de 24 años, estudiante de ingeniería, que se había esfumado 3 días antes. Habían denunciado su desaparición, pero desde que la compañía gestiona el departamento de policía, están más preocupados por otras cuestiones. Además, la chica era mayor de edad y con un expediente tan limpio como las sábanas de un convento. 3 días no era tiempo suficiente. En otras circunstancias, yo tampoco hubiera aceptado el caso. La chica había dejado el pueblo para poder ir a la universidad. Esperaba encontrarla con un grupo de amigas durmiendo en una desmantelada habitación de hotel de la costa, entre ropa manchada de vómito, botellas de tequila y las esposas de pelo rosas de algún stripper. Supongo que me conmovió su inocencia. Ambos demasiado viejos para tener una hija tan joven, acostumbrados a la dura pero monótona vida del campo, ignorantes de las perversas y egoístas costumbres de la ciudad. Acompañarlos al depósito para reconocer su cadáver fue el momento más duro de mi carrera. Apareció en la playa, una fría mañana de enero. El forense dictaminó que llevaba 48 horas muerta. No revelaron la causa, pero al menos confirmaron que no la habían agredido sexualmente. Aquella tarde volví a mi oficina, abrí una botella y bebí hasta caer inconsciente. Todavía recordaba el rostro de aquella triste madre resignada cuando encontraron a la segunda víctima. Esta vez en la habitación de un motel de carretera de las afueras. 4 semanas más tarde la tercera. Un escenario parecido al anterior. Fue imposible impedir que los medios comenzasen a hablar de un asesino en serie. Y fue mucho peor cuando salieron a la luz los detalles de las muertes. Los cadáveres habían sido desangrados y presentaban varias incisiones en la carótida, similares a las marcas que dejaría la bomba de succión de un tanatopractor realizando su trabajo. Fue lo primero que se investigó. Funerarias, estudiantes y a todos aquellos frikis con un excesivo gusto por la muerte. Seguí el caso en las noticias durante meses como cualquier otro espectador morboso. Pero la madrugada del 23 de marzo, todo cambió para mí. Había sido una semana dura buscando a un imbécil que se había saltado a la condicional. Rodeado de prostitutas, delincuentes, matones y yonkis, en garitos de mala muerte. Solo llevaba 30 minutos en la oficina,
cuando entró decidida una impresionante mujer elegantemente vestida. En realidad, demasiado para pasearse por aquel barrio, o para entrar en mi estercolero privado. Llevaba un largo y oscuro vestido de seda, con una pamela y un velo que cubría la mitad de su rostro. Aun así, podía ver sus brillantes e hipnóticos ojos mientras me hablaba. Resultó ser otra mujer que dudaba de la fidelidad de su marido. Un tipo que al parecer tenía unos gustos algo peculiares. Nunca supe por qué me había escogido a mí, de entre todos los detectives de la ciudad. No me lo dijo. Solo se sentó y comenzó a contar su problema. Su marido trabajaba demasiadas noches a la semana, y ella tenía claras sospechas de que no siempre iba a su oficina. Aunque no parecía importarle, la verdad. Pese a lo que me estaba diciendo, su dulce y profunda voz no tembló, ni se entrecortó. No derramó ni una lágrima. Creo que eso fue lo primero que me cautivó de ella. Se sentía traicionada y dolida, pero su tono era firme, no como el de los ingenuos que normalmente contrataban mis servicios. Su mirada era fría y penetrante, de pocas palabras, pero sin duda había recibido una gran educación. Su cuerpo era esbelto, lleno de sinuosas curvas que me era difícil no estudiar. Su perfume olía a flores, a crisantemos, creo. En resumen, una gran mujer. Acepté el trabajo al instante sin haber oído prácticamente nada de lo que me había dicho. Ella me pagó generosamente por recopilar toda la información que pudiese y entregársela una semana después. Se levantó con decisión y me dijo: «Le veré dentro de una semana, señor Díaz». «¿Aquí?», pregunté. «No, aquí no. Yo le diré dónde». «De acuerdo». Se dio media vuelta y salió de mi oficina moviendo aquellas generosas caderas a uno y otro lado como un péndulo. Siempre me he considerado un caballero, pero no pude apartar la vista de ella. Tras aquella poco habitual visita, estuve varios minutos sentado en mi mesa sin hacer nada. Me levanté, me puse un whisky y me quedé mirando por la ventana cómo aquella misteriosa desconocida cogía un taxi y desaparecía entre las luces de la ciudad. Nuestro primer encuentro me afectó. Estaba muy acostumbrado a escuchar historias mucho peores que aquella y a tratar con mujeres hermosas. Mujeres que podrían fácilmente haber acabado en mi cama, solo por despecho. Pero juro que yo jamás he actuado de esa forma. Pese a mi tipo de vida, siempre he tenido ética, tanto a nivel personal como laboral. Sin embargo, aquel caso fue distinto desde el momento en el que posé mis ojos sobre ella. Fui consciente de a qué nivel me había afectado. Cuando, rellenando su ficha, me di cuenta de que había aceptado el trabajo, sin siquiera preguntarle su nombre. Comencé la vigilancia al día siguiente, viernes 14. Lo recuerdo. La mujer, como era de esperar, vivía en Las Torres, un barrio de lujo en el que cualquier extraño no pasa desapercibido. Tuve que aparcar a cierta distancia para no llamar la atención de nadie. Tenía una descripción del sujeto, el modelo y la matrícula de su coche. Efectivamente, ya eran las 21 horas cuando pasó con su Mercedes clase S, al lado de mi coche. Lo seguí con cautela durante casi 20 minutos. Acabamos en uno de los peores barrios de la ciudad, en el que desde luego no hay oficinas ni grandes empresas. Un barrio al que nadie viene a nada bueno, del cielo al infierno. Había tenido muchos trabajos de ese tipo, pero incluso a mí me sorprendió aquel personaje. Nos pasamos la noche de antro en una zona de la ciudad que se conoce como Gomorra. Varias calles que se extienden a lo largo de los muelles, por las que solo vagan oscuros espectros, buscando emociones fuertes e ilegales. Todo lo que ofrece esta pequeña urbe a alguien que quiera descender discretamente a los infiernos. Aquellas primeras fotos hubieran bastado para cualquier demanda de divorcio, pero tenía órdenes muy explícitas de su mujer. Ella quería que lo siguiese durante una semana exacta, y así lo hice. Siempre he procurado mantenerme al margen de los casos en los que trabajo. Cuando te llevas las cosas a lo personal, todo se estropea. Y yo lo estropeé.
Por algún motivo que no entendía, no podía dejar de pensar en ella. Distintas sensaciones me embargaban. No sé si era envidia o simplemente rabia. Rabia observando cómo aquel idiota arriesgaba sin pensarlo todo lo que tenía, mientras yo no tenía nada que arriesgar. Su mujer era preciosa, inteligente, elegante y vivían en un barrio de clase alta. Y él se lo jugaba todo por fulanas de 20 pavos y vodka barato, en putrefactos agujeros de los suburbios. Aunque a lo mejor, precisamente tenerlo todo, era el problema. No creáis que me va la psicología. Yo creo que solo era un cabrón vicioso, que merecía un buen par de puñetazos. Un sinvergüenza timador que supo seducir a una impresionable niña rica, seguramente con promesas de amor eterno o quién sabe qué. No es personal, me decía a mí mismo, observando desde una sucia barra. Es solo un caso más. No sirvió de nada. Nunca me había pasado. Cada noche la furia me invadía al ver a aquel tipo, y cada mañana soñaba con ella. Sueños llenos de placer, en los que nuestros cuerpos se rozaban y se mecían entre las sábanas, en los que la veía subida encima de mí, moviendo las caderas lentamente adelante y atrás, en los que mis manos sentían el calor y la suavidad de su piel. Me levantaba entre sudores y me repetía una y otra vez: «Contrólate». Después me tomaba un trago y me volvía a dormir. Certifiqué que el tipo era todo un profesional. Salía de casa después de cenar con el pretexto de que iba a su oficina. Guardaba su anillo de casado en el bolsillo, cruzaba la ciudad y hacía la misma ruta por los mismos tugurios. No era necesario, pero hice algunas preguntas. La mayoría lo describían como un idiota pomposo y soberbio, pero inofensivo. Uno de los muchos ingenuos de traje y corbata que quieren sentirse importantes por unas horas. No le importaba perder dinero o pagar las copas de todo el local, con tal de recibir la atención de aquellos matones, borrachos y mafiosos de 3 al cuarto. Algo que yo mismo pude comprobar. Pero he de decir que me sorprendió. Cualquiera que se metiera en el cuerpo todo lo que él se metía, acabaría bajo tierra. Pero aquel tipo, pese a su fina complexión, tenía una inexplicable resistencia. La última noche lo seguí durante 3 horas. Primero pasó por un conocido antro llamado La Timba, un garito en el que se hacen apuestas ilegales. Rusos, gente muy peligrosa. Al parecer, lo hacía todos los viernes. Era un pésimo jugador. Perdió 20.000 en menos de una hora. 4 o 5 copas, medio gramo y al siguiente local, sin cambiar su gesto pedante. La rosa negra. Sexo, morbo y depravación para todos los gustos y tendencias. O al menos, para las que se pueden pagar. Y allí estaba yo, observando cómo aquel pardillo lo desplumaban, aunque había algo que no encajaba en su comportamiento. Lo notaba en su mirada, tenaz y desafiante como la de un lobo. Se movía tambaleándose, como si estuviese borracho, pero en varias ocasiones demostró tener los reflejos de un felino. Estaba sentado en los cómodos asientos de piel, de imitación, por supuesto, en una poco iluminada esquina de la sala. Una sensual morena, subida sobre su regazo. Un tipo que se movía como la campana de una iglesia, tropezó con su mesa, derribando la carísima botella de champán que había sobre ella. Él, sin apartar la vista de la chica, la cogió al vuelo y la devolvió a su sitio. Me quedé atónito. A última hora recogía a alguna de las prostitutas que paseaban a lo largo del puerto, y supongo que gastaba las pocas energías que le quedaban en algún motel barato intentando demostrar lo hombre que era. Era algo que también llamaba mi atención. Algunos de aquellos clubs tenían habitaciones. ¿Por qué gastar 300 euros con una chica para luego largarse? Eran casi las 7 de la mañana cuando lo vi salir del motel y volver a su casa, como el marido abnegado que trabaja sin descanso. Patético. Después de eso volví a mi apartamento. Por la tarde tenía una cita con ella para mostrarle los informes. Dormí un poco, me duché, me afeité y comí algo. He de admitir
que de manera inconsciente me puse mi mejor traje antes de ir a su casa. Repito que siempre he sido un profesional. Jamás he tenido una relación en el trabajo, y mucho menos con una clienta. Pero ella tenía algo especial, algo mágico, que me atraía irremediablemente. No sabía exactamente lo que era. De hecho, apenas la conocía. La había visto solo una vez, el día que me contrató, y ni siquiera había podido verle la cara con claridad. Ni siquiera sabía su nombre. Pero aquel breve contacto fue suficiente para no volver a dejar de pensar en ella, de un modo profundo, romántico y lujurioso. Quizás era su boca, quizás sus ojos, quizás sus curvas. Imaginaba aquellos labios susurrándome al oído, mientras se me erizaban los pelos de la nuca. O quizás era ese aspecto inocente y sereno. Hay ciertos trabajos en los que el exceso de empatía puede ser peligroso. Médicos, psicólogos, policías o detectives. No puedes dejar que te afecten los problemas de tus clientes, o estás jodido. Pero en este caso, yo estaba furioso y celoso como un adolescente enamorado. Pensé que al fin había encontrado lo que buscaba, que a lo mejor ella era ella. Nos citamos en un pequeño loft de su propiedad, en el centro de Vigo, muy lejos de su casa. Cuando llegué me recibió con una copa y una sonrisa. Llevaba puesto un vestido entallado de una pieza que definía por completo su impresionante figura. Como la primera vez me costaba no mirarla, aunque a ella no parecía importarle lo más mínimo. Buenas tardes, señor Díaz. Buenas tardes, señora. Supongo que tiene mucho que enseñarme. Desgraciadamente sí, dije apenado. No se preocupe. Hace mucho que no hay nada entre nosotros. Lo que haga por las noches me da igual. Una mujer dura, pensé. Aquí tiene entonces, aunque no tiene por qué mirarlo, le dije mientras le pasaba el sobre con las fotos de las aventuras nocturnas de su marido. Son bastantes. ¿Quiere sentarse?, dijo ella. Nos sentamos uno frente al otro. Teníamos una mesa de café que nos separaba, donde ella iba tirando las fotos a medida que las veía. Aguantó el tipo de manera estoica hasta llegar a la última, donde se veía a su marido dándole una pulsera de brillantes a una de las chicas con las que se acostaba habitualmente. Se echó a llorar desconsolada, mientras la rompía en 1000 pedazos. Yo no sabía qué hacer exactamente. Me estaba conmoviendo y a la vez enfureciendo. Lo siento, señora. No tendría que haberlas visto. No pasa nada. No es por la chica, pero esta, me dijo señalando la joya, es la misma esclava que me regaló a mí cuando nos conocimos. Cuando me dijo aquello, mientras me miraba a los ojos, yo mismo tuve ganas de matarlo. Puto miserable. No sé por qué, quizás por compasión, puse mi mano encima de la suya y le dije: ese hombre no merece una mujer como usted. Gracias, me respondió con una leve sonrisa. Como le he dicho, hace mucho que no siento nada por él, pero hay cosas que duelen igualmente. Cierto, pero debe continuar con su vida. No deje que un mequetrefe como ese la hunda. No le dé esa satisfacción. Entonces se levantó, fue hasta el mueble bar, se sirvió un bourbon en un vaso y me ofreció otro. Las circunstancias lo hacían objetivamente necesario. Caminó hacia una ventana abierta y continuó hablando entre sollozos. Yo me levanté y me coloqué a su lado. La luz que entraba por la ventana atravesaba su vestido, dibujando su silueta. Supongo que estará haciéndole las mismas promesas que me hizo a mí, alguna de esas chicas. No piense más en ello. Solo entrégueselo a sus abogados y apártese de ese cretino. ¿Cretino? Solo un verdadero cretino se arriesgaría a perder a una mujer como usted. Me acerqué un poco más a ella y coloqué una mano en su hombro. No debía, pero lo hice. Ella no reaccionó. ¿Cómo puede decir eso, señor Díaz? Apenas me conoce. Respondió mientras se daba la vuelta y me miraba fijamente a los ojos. Aquellos ojos que me hipnotizaban. ¿Qué te pasa? Contrólate, pensaba,
Pero ya era tarde. Yo lo dejaría todo por usted, le dije casi susurrando, mientras colocaba mi mano en su mejilla. Después fui deslizándola por su cara, su cuello y por su pecho, mientras ella me miraba sin hacer nada. No me juzguen por esto. Yo no era así, pero estaba totalmente hechizado, loco de amor, que dirían algunos. ¿Me desea, señor Díaz? Como nunca he deseado nada. Entonces cogió las asas del vestido con ambas manos, las separó de sus hombros y dejó que resbalasen por su cuerpo hasta el suelo. Era preciosa, de piel blanquecina y labios carnosos. No pude resistirlo. La besé con ímpetu mientras la levantaba en peso cogiéndola por debajo de las rodillas. Me di la vuelta y la coloqué encima de la mesa. Ella deshacía el nudo de mi corbata y me quitaba la camisa mientras yo disfrutaba de su cuerpo con lujuria. Allí mismo sucedió. Ella se echó hacia atrás mientras yo la agarraba de la cintura y desataba todo nuestro deseo contenido. Nunca había sentido nada como aquello. Sus manos, sus pechos, su piel en contacto con la mía. Pero también noté que se estaba congelando con la ventana abierta a su espalda, lo que me hizo llevarla al dormitorio y continuar allí, aquella noche de pasión. Nos quedamos en la cama sin mirar el reloj. Ella se acurrucó a mi lado con un brazo cruzando mi pecho y yo la rodeaba por la espalda con el mío. No sabía qué decir. Nunca había vivido una situación como aquella. Sabía que no estaba bien, pero ya nada me importaba, las normas, el código, la ética profesional. Solo me importaba ella. No piense mal de mí, señor Díaz. No soy una cualquiera, ni hago esto por despecho. No lo pensaba, le dije susurrando. Hace mucho que no notaba el deseo en los ojos de un hombre. Hace mucho que no está con un hombre. Le respondí como un verdadero tipo duro. Espero que esto no cambie las cosas entre nosotros. Bueno, quizás deberías dejar de llamarme señor Díaz, le dije sonriendo, a lo que ella también sonrió. Seguimos hablando un buen rato hasta que nos quedamos dormidos uno al lado del otro. Por la mañana me levanté con un fuerte dolor de cabeza y bastante mareado. Demasiadas emociones, pensé sonriendo, al mirarme despeinado en el espejo. Preparamos un buen desayuno, me tomé un ibuprofeno con el café y nos fuimos cada uno por su lado. Yo tenía que volver a la oficina. Pasé una mañana tranquila, leyendo el periódico y consultando archivos de otros casos. Hasta que me sorprendió leer una noticia sobre un asesinato cometido en el mismo motel, en el que yo había estado aparcado 2 días antes. La 7ª víctima, del que ya apodaban como el vampiro. No puede ser, exclamé en voz alta. Al ver la foto de la chica, un escalofrío me hizo temblar. Se me revolvió el estómago. La reconocí al instante. Era la prostituta que aquel bastardo había subido a su coche. El mismo escenario macabro, sin signos de violencia y sin una gota de sangre en su cuerpo. Habitación 232. Lo recordaba perfectamente. Él era el asesino. Por eso fingía estar borracho. Por eso fingía ser un lastimoso perdedor. Dejé lo que estaba haciendo y cogí el teléfono. Sonaba una y otra vez, pero nadie contestaba. Me puse muy nervioso. Cógelo, maldita sea. Pensé en llamar yo mismo a la policía, pero todo era circunstancial. Admito que también sentí miedo. Sin ninguna duda, era un enfermo psicópata. Volví a llamarla. Nada. Maldita sea, ¿por qué no contesta? Sentí náuseas pensando en aquellas indefensas mujeres, y en ella, en manos de ese monstruo. Decidí ir a por él. Cargué mi revólver y salí a la calle. Di media vuelta con el coche sin atender al resto de los conductores. Casi provoqué un accidente. Estaba cegado por la rabia. Sabía dónde estaba su oficina, aunque por días anteriores a esas horas suponía que todavía estaría en casa. Así que aceleré y me dirigí allí sin pensarlo. Cuando llegué estaba anocheciendo, pero su coche seguía en el garaje. No me quedó más remedio que esperar. La llamé varias veces más sin recibir ninguna respuesta. Cada minuto que pasaba era eterno. Mi cabeza se llenaba de preguntas y pensamientos cada vez más extraños. Entonces vi salir al malnacido.
No sabía si seguirle a él o rescatarla a ella. Otra pobre chica podía acabar muerta en unas horas, bajo las perversiones de un enfermo mental. Pero me arriesgué. Tenía tiempo y sabía dónde encontrarlo. No había visto su casa antes. Era una mansión construida del estilo de los viejos castillos de Europa. Creo que vivían mucho mejor de lo que yo pensaba. La puerta de entrada era de madera, adornada con una línea de toscos clavos de hierro que la cruzaba horizontalmente y dos grandes aldabas con forma de puños. Llamé, pero nadie me abrió. Aunque una vez más me estaba saltando todas las normas, busqué otro sitio por donde entrar. Lo encontré en la parte de atrás, mientras caminaba mirando absorto, contemplando el inquietante y oscuro paisaje que me rodeaba. La fachada trasera estaba comida por las enredaderas que escalaban serpenteantes por las paredes hasta el tejado. Las ventanas eran oscuras y apenas dejaban ver el interior de la casa. El jardín estaba repleto de plantas y viejos árboles cuyas raíces y ramas se clavaban al suelo, como siniestros dedos, y custodiado por grotescas estatuas de piedra, con la forma de demonios y otras deformes criaturas. No se escuchaba ni el más mínimo ruido. Sentí un escalofrío y un temor desconocido hasta entonces. Forcé la cerradura y desenfundé mi arma. Entré completamente a oscuras. Solo la luz de la luna me dejaba atisbar lo que había delante de mí. La casa era quizás más tenebrosa por dentro que por fuera. Estaba llena de polvo y de telarañas, como si hiciese siglos que nadie la habitaba. Los muebles eran todos de madera, con grandes ornamentos y filigranas. En las paredes colgaban fastuosos cuadros con retratos de personajes, posando como hombres y mujeres ilustres de la nobleza, algunos con un inquietante parecido a aquel tipo. Aunque esto no puedo asegurarlo. Creo que en aquella vorágine emocional mis sentidos empezaban a fallar. Un fuerte olor recorría la casa, aunque en aquellas condiciones era normal. La humedad y el frío entumecían mi cuerpo. Nadie podría vivir allí sin caer enfermo. Antes de subir las escaleras del enorme hall, encendí una pequeña linterna que siempre llevaba conmigo y amartillé mi revólver. El pasillo superior giraba a la derecha, con varias puertas por un lado y ventanas en el otro, también recargado de cuadros igualmente solemnes, como los del piso inferior. Enormes bustos, figuras fantásticas y candelabros llenos de polvo vestían el largo pasillo. Al fondo había otra puerta. Un apagado resplandor se asomaba por debajo de ella. Con toda la cautela que pude la abrí. Poco a poco, mientras apuntaba al frente con mi revólver, esperando encontrar a mi amada intacta y poder sacarla de aquel infierno. Pero cuando pude contemplar la habitación, creí estar teniendo una alucinación. Era grande, pero en lugar de una cama, en su centro, un exquisito ataúd reposaba inclinado sobre un pedestal de madera. Estaba abierto y vacío. Varias gruesas velas permanecían encendidas sobre la repisa de la chimenea. En un pequeño escritorio, pegado a la pared de la derecha, vi un montón de papeles y varios periódicos. Me temblaban las piernas, pero me acerqué y les eché un vistazo. Eran mis informes y todas mis fotos, los locales, las chicas, todo. Todo era una completa locura, pero tenía sentido. No sabía muy bien qué hacer. No podía ir a la policía para decirles que su asesino era un vampiro, uno de verdad. Ni yo mismo podía creerlo. Además, tampoco sabía dónde la tenía encerrada. Si se sentía acorralado, con todos los agentes de la ciudad buscándole, ella podría acabar muerta. Primero registré rápidamente el resto de la casa sin suerte. Arranqué allí mismo las patas de una de aquellas viejas mesas de madera y les di forma a modo de estacas. Salí de la casa, como alma que lleva el diablo, cogí el coche y me dirigí a la otra punta de la ciudad. Me aseguré de parar en la primera iglesia que vi y rellenar una pequeña petaca de plata, recuerdo de mi abuelo, con agua bendita. El párroco me miró extrañado, pero le dije sin detenerme que era una emergencia. Todos hemos leído libros o visto las suficientes películas como para saber qué hacer para matar a un vampiro, y por ella estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario. Llevaba siguiendo a ese tipo una semana. Sabía perfectamente dónde iba a estar. Sabía cómo podía sorprenderlo. Podría salvar a su próxima víctima. En unos 20 minutos llegué a los muelles. Bajé del coche y guardé disimuladamente las estacas bajo mi gabardina. Lo busqué en su ruta habitual. Solo podía pensar en ella. Ni siquiera medité demasiado mi plan.
el hecho de estar buscando a un vampiro para clavarle una estaca en el corazón. Una vez que todo hubiera pasado, le haría todas las preguntas pertinentes, pero debía salvarla. Por fin, después de 4 paradas, encontré al no muerto. Estaba coqueteando con una de las chicas. Tuve que hacer un enorme esfuerzo para no ensartarlo allí mismo. Esperé pacientemente observando amenazante, como un cazador detrás de un punto de mira. El vil demonio abandonó el local y buscó a una mujer imprudente, alejada de la luz de las farolas. Se detuvieron en un motel con aparcamiento, así que pude dejar el coche a solo unos metros y permanecer al acecho como un depredador. O eso creía. Debía entrar cuando estuviese desprevenido, reducirlo y sacarle la información a golpes aunque tuviese que matarlo. Esperé 1 hora y me acerqué a la puerta. No se escuchaba nada. La forcé y entré a hurtadillas. Ya era tarde. La mujer, de unos 30 años, yacía en la cama muerta, aunque apenas había ni una gota de sangre. Estaba totalmente blanca y con los ojos abiertos, mientras que él parecía dormir tranquila y profundamente a su lado. Supongo que producto del macabro festín. El repugnante escenario me hizo enloquecer completamente. Coloqué mi pistola encima de la mesa, cogí un par de esposas y lo até al cabecero de la cama. Por suerte, era una antigüedad de hierro forjado. Comencé a darle golpes llenos de rabia, mientras le preguntaba una y otra vez: «¿Dónde está? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde está ella?». Apenas regurgitaba alguna palabra, que yo ni siquiera podía escuchar, en mi furia asesina. No pude detenerme, cegado por el amor que sentía por ella. Cuando ya su cara era prácticamente irreconocible, cogí una de mis improvisadas estacas y la hundí en su pecho con tanta fuerza que atravesó por completo la cama hasta mellarse contra el suelo de la habitación. «¡Vuelve al infierno, demonio!», grité. Lamentablemente el revuelo, los gritos y los golpes habían alertado al resto de inquilinos del motel, y estos a su vez a la policía. Salí de allí corriendo. Necesitaba pruebas. Me bastaría con demostrar que aquel tipo era el asesino. Amanecía cuando volví a la mansión. Esperaba encontrar alguna pista del paradero de mi amada, saber que aún estaba viva e ilesa, anunciarle que ya era libre, que aquel monstruo estaba muerto. No tenía mucho tiempo. Varias personas me habían visto salir del motel a toda prisa. Posiblemente habían visto perfectamente mi coche y apuntado mi matrícula. La policía no tardaría en encontrarme. Subí apresuradamente las escaleras de nuevo y corrí por el pasillo hacia la sombría habitación del fondo. Tuve que volver a encender mi linterna, puesto que ahora todas las ventanas estaban cubiertas con unas oscuras y gruesas cortinas que no dejaban pasar ni un mísero rayo de luz. Abrí la puerta de golpe y noté el frío atravesando mi cuerpo y la sangre corriendo por mis venas, cuando volví a ver aquel refinado ataúd de madera. Pero esta vez estaba ocupado. Ella estaba allí tumbada, con los brazos en cruz sobre su pecho, como un difunto en un velatorio. Pensé que me había vuelto loco. ¿Estaba muerta, quizás? Blanco como la cera de una vela, avancé asustado. Mi corazón latía cada vez más fuerte. Un sudor frío corría por mi frente. Mi respiración se cortó cuando la vi incorporarse de su descanso eterno, mirándome con aquella sonrisa y aquellos ojos que volvían a cautivarme al tiempo que a aterrorizarme, haciéndome olvidar la penosa situación que me traía hasta allí. «¿Estás viva?», exclamé. «No, hace mucho que dejé de estarlo», respondió ella. «¿Cómo? Pero...». Me quedé mudo y congelado. Mi cabeza volvió a unir las piezas mientras las imágenes de la última semana se ordenaban con otro sentido. Nuestras citas nocturnas, su piel fría y aquella vieja mansión. Ella era la bebedora de sangre. Ella era la asesina. «Eras tú», dije sin voz. «No deberías haberle matado. Él debería haber cargado con los crímenes. Lo merecía. Pero... ¿y esas chicas?». «Nadie las echará en falta», contestó ella fríamente. «Me has utilizado, súcubo». «No, todo era verdad. Tú solo debías seguirle y resolver el caso para que la policía no hiciese preguntas, pero has ido demasiado lejos». Mientras hablábamos se acercó dejándome ver la realidad de su naturaleza, afilados colmillos y unos ojos que perdían el blanco
convirtiéndose en la ancestral bestia que había debajo de aquella afligida mujer. «Eres un hombre muy apasionado. Lo supe desde el primer momento en que te vi», me dijo mientras pasaba el revés de su mano por mi mejilla, haciéndome sentir una vez más el frío de su piel. «Apártate de mí, monstruo», exclamé empujándola con rabia. En ese instante ya podíamos escuchar las sirenas rodeando la casa. Todo había acabado. Había sido un espejismo, un engaño perpetrado por una criatura vil y miserable que me había utilizado como un juguete. «Puedo salvarte. Puedo hacer que nuestra pasión sea eterna. Ven conmigo», me dijo mientras me ofrecía su mano. No hay más que contar. Creía haberla encontrado por fin, pero solo era una macabra ilusión. Dejé que se acercase a mí con su inocente sonrisa. La besé con la pasión de la que se había aprovechado y después contemplé su cara de sorpresa cuando clavaba en mitad de su pecho una de aquellas estacas. Poco a poco, su no vida fue desapareciendo mientras se arrodillaba y se deslizaba pegada a mi cuerpo, hasta caer de espaldas sobre el viejo suelo de encina. Me senté y comencé a escribir aquella carta antes de poner fin al sufrimiento que sabía que me atormentaría de por vida. Cuando la encontrasen, ya todo habría acabado. Comprobé que mi revólver estaba cargado, lo apoyé contra mi sien y apreté el gatillo. Un tremendo estruendo seguido de un silencio sepulcral se apoderó de aquella lúgubre habitación de la mansión. Ella, en el suelo delante de su propio ataúd, con una estaca en el pecho. Yo, sentado y con la cabeza apoyada en la mesa, mientras la sangre teñía de rojo mi confesión en papel. El arma aún humeante en el suelo. Cuando entró la policía alertada por el disparo, solo pudieron certificar las muertes. ¿Que cómo es posible que lo recuerde? Pues porque mi historia no acabó con aquel disparo. Al día siguiente mi cuerpo estaba en el depósito. No había hecho falta hacerle la autopsia, puesto que la causa de mi muerte había sido evidente: un agujero de bala en la sien. Pero quizás la muerte aún no había llegado. Sentía el frío de la cámara, aunque inesperadamente era un frío muy agradable. Se me abrieron los ojos en medio de una absoluta oscuridad. Noté mi cuerpo desnudo sobre la camilla metálica y la tela que me cubría hasta los pies. ¿Cómo es posible? ¿Acaso esto es lo que pasa después? Pensé aún aturdido. Intenté salir, pero casi no había espacio de maniobra. Así que empecé a empujar y a dar patadas esperando que la puerta cediese o la camilla se deslizase. Lógicamente, nadie cuenta con que alguien se levante del depósito. Por lo tanto, para ese fin está diseñado. No obstante, una estudiante de medicina que hacía guardia aquella noche escuchó el ruido y asustada se acercó allí. Todo el mundo ha escuchado esas historias de alguien que vuelve a la vida horas después de muerto. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó con un tono tembloroso. «Ayúdeme, sáqueme de aquí», grité. «¡Oh, Dios mío! Alguien ha cometido un error. Estoy vivo». Realmente eso es lo que pensaba. La chica, una estudiante de patología forense de 24 años, abrió la puerta y sacó la camilla donde yo reposaba. Con mucho valor, dada la situación, levantó la sábana y me miró incrédula y fascinada. Yo me incorporé enseguida. «Gracias», le dije mirándola fijamente. Me invadió una sensación difícil de describir. Podía escuchar los latidos de su corazón y sentir su respiración acelerada mientras estaba allí de pie, delante de mí, atónita. «Voy a traerle algo de ropa y un café. Llamaré al doctor», dijo caminando hacia la puerta de la morgue. «No», respondí en tono imperativo. Ella se giró. Enseguida noté por la posición de su cuerpo y el fuego de sus ojos que haría todo lo que yo le dijese sin preguntar. Le ofrecí la mano mientras me levantaba. La joven la aceptó. Su corazón palpitó. Yo mismo sentí algo diferente en mi voz, en mis manos y en todos mis sentidos. Me aproximé a ella, acariciándole la cara. Detrás tenía un enorme espejo en el que pude ver su espalda
y el resto de aquella fría sala de autopsias. Todo se veía allí reflejado. Todo, excepto yo.